Vamos a tratar de entender un poco más lo que puede llegar a pasar en los próximos días con Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos como siempre, ¿eh? No, por favor, Mar- gracias a ustedes. Martín, bueno, ayer explotaron, bueno, los bonos, las acciones, hubo hasta algunas acciones que treparon hasta 48%, fue una algarabía impresionante, también los bonos soberanos. El dólar bajó primero mucho y después recortó un poco su descenso y quedó unos Mm. 4 puntos abajo, pero no mucho más. ¿Cómo ves tanto en el mercado financiero como en el cambiario los próximos días? Bueno, en principio, como vos bien marcás, Mariano, acá lo que tuvimos es, imagínate lo que fue el 2019, bueno, totalmente inverso, ¿no? Un shock que en aquel entonces fue negativo, pero le ponemos negativo o positivo no tanto por la afinidad política en cada caso, sino por cómo reacciona el mercado en consecuencia, ¿no? Cuando vos tenés esos movimientos tan fuertes, es porque el mercado tenía un escenario y los resultados fueron totalmente distintos, lo cual los obliga a cambiar todas sus expectativas. Entonces, por eso es que tenés esos movimientos tan fuertes, de un -30 en algún caso a +30 en el caso de ayer. El rebote de ayer fue histórico, cuando uno lo ve, cuánto, lo que subió el Merval, lo que subieron los bonos. Hay pocos casos en los que hemos visto ese dinamismo. Ahora, lo ponemos también en la película que fue este 2025 alocado, y bueno, ahí la película también hemos tenido estos episodios de tanta volatilidad, tuvimos casos de caídas del 20% después de la derrota en provincia de Buenos Aires, después tuvimos la recuperación de casi el 20% con los anuncios de Besen. Bueno, ayer volvieron a subir, entonces la película Mariano de este 2025, bueno, te queda un poquito más pareja. Fíjate que el Merval todavía está un 18% abajo en lo que va del año. Los bonos subieron, sí, están un poquito arriba, no me acuerdo exactamente el número, pero ponele que esté en un 7-8% en lo que va del año, en un contexto, Mariano, en el cual el mercado financiero global, bueno, estuvo en pongámosle, una fiesta, ¿no? Entonces ahí lo que está intentando Argentina es sumarse a esa fiesta que han tenido los bonos emergentes, las acciones de mercados emergentes, hasta incluso las acciones del propio Estados Unidos. Así que desde el punto de vista financiero hay una cuestión de recalcular, no sé tanto recalcular en el sentido de que el mercado tenía, lo que pasó este domingo era lo que el mercado en principio esperaba. Siempre cuando, Mario, cuando hablo del mercado es lo que yo estimo que estimaba el mercado, ¿eh? No me Claro. quiero ser la voz del mercado, ni mucho menos, simplemente ver cómo lo interpretamos. Cuando uno miraba al principio de año, uno tenía esta idea de con una economía que ya había pasado la peor parte del ajuste, con una inflación que tendía a la baja y una recuperación económica que venía un poco lanzada, decir, bueno, todos esperábamos que el gobierno a medio término tenga una buena elección, fortalezca su músculo político y eso ponga en la agenda las reformas de segunda generación o estructurales, como le quieran llamar, en el, en el Congreso, ¿no? Y eso al inversor le era muy seductor y uno estimaba que el riesgo país, si querías poner un número, iba a terminar el año en 500 puntos básicos. Como hemos hablado a lo largo de estos meses, ese escenario fue variando. Parecía que con el triunfo en la ciudad de Buenos Aires esto se consolidaba, después obviamente se enfrió, incluso se revirtió con el escenario en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ayer, bueno, antes de ayer, volvimos a ese escenario en el cual sigue siendo muy optimista o por lo menos muy constructivo de cara al inversor, ¿Y ¿no? Entonces, vos crees que el sí. mercado financiero y de bonos encontró su techo o hay margen de recorrido para seguir subiendo en estos días de acuerdo a los acontecimientos que haya? O a lo mejor puede haber una toma de ganancias y la gente diga, o los inversores se retiren un poquito para tomar ganancias. No, yo creo, no sé el día a día, Mariano, cómo, digamos, después Claro. del salto que tuvimos ayer, bueno, todavía estamos con un poco la espuma
y va a haber que ir sacando la resaca, pero las perspectivas de mediano plazo, si querés, para los próximos meses, sigue siendo positiva tanto para los bonos como para el Merval. Como te dije, venimos de un año de caídas todavía en las acciones, todavía tienen recorrido alcista, todo, obviamente todo esto se va a ir consolidando, ¿no? A medida que los melones se vayan acomodando. Si tenemos un gobierno que, además de haber tenido un buen resultado electoral, llama al diálogo con fuerza porque está muy cerca de lograr casi mayorías en alguna de las cámaras. Eso, la verdad, es un cambio de escenario. Fíjate que, Mariano, un poco nos conformamos, entre comillas, con que tenga él un tercio de la Cámara de Diputados para tener eso, poder bloquear los vetos. Bueno, ahora ya está mucho más cerca de, con un poquito de buena voluntad, puede llegar a tener 127 diputados prestados, si querés, en algunos casos, y Sí. eso poder plantear las leyes mucho más fácil, ¿no? Mira, Entonces, te doy eso es bueno. los números exactos son, la Libertad Sí. Avanza tiene 80, va a tener 80, el PRO 24, ya ahí tenés 104 si son todos aliados, Mm, y después mm. te quedan, no, ahí tenés 104, 104, y tenés que conseguir 20, 25 diputados más que se consiguen fácilmente entre las 50 bancas que hay de partidos provinciales o partidos de Provincias Unidas o partidos independientes, ¿no? Que pueden Claro, perfectamente exacto. ser aliados. Sí. Claro, es decir, lo que voy es como no está asegurado, pero uno supone que con buena voluntad esto se puede, o por lo menos las palabras presidenciales, uno como que hasta que se demuestre lo contrario, se permite creer en ese escenario, así que bueno, a partir del 10 de diciembre empezaría una agenda de reformas. Después obviamente va a haber que ver cómo son esas reformas, qué recepción tienen en la gente y si después se puede ir consolidando un escenario 2027. Pero a mí lo importante, Mariano, me parece que en este cambio de este resultado de las elecciones, el mercado siempre se va manejando con esas expectativas. Había llegado a las elecciones muy asustado, incluso mucho más asustado de lo que decían las encuestas, porque si vos mirabas las encuestas, estaban prácticamente, era un consenso que iba a haber empate, e incluso el mercado estaba mucho más negativo que eso, ¿no? Es como que no era inocuo a esos resultados que le tiraban las encuestas, y al mismo tiempo también estaba esa idea, bueno, cuidado que en el 2027 la figura de Axel Kicillof un poco estaba en el horizonte. Bueno, con Claro, este resultado ahora, todavía con la espuma todavía de las elecciones, bueno, todo ese escenario cambió drásticamente. Vamos a un Axel Kicillof que aparentemente se desinfló mucho el peronismo, y todo lo que se desinfló el peronismo se lo lleva el propio Milei, con lo cual ahora pasamos a un escenario mucho más probable de una revalidación del mandato de Milei en 2027. Así es más o menos cómo se mueven las expectativas. Después, obviamente, esto no se escribe en una roca, esto es decir, bueno, de acá adelante estamos más constructivos. Entonces, a tu pregunta, Mariano, es decir, el mercado, mientras tenga esto en la agenda, los bonos van a tener tienen recorrido alcista. Pensaba, Mariano, también que todavía Argentina está un poco fuera del radar internacional de los peces gordos, claro. ¿no? Entonces también estaba esa expectativa de que muchos lo estaban esperando desde la tribuna, y bueno, una vez que Argentina haga buena letra, se animan cada vez más. Esto es como que viste, Entiendo. se va sumando gente al baile, digamos. Entonces, en ese sentido, tenés esa sensación de que los precios de los activos argentinos tienen recorrido alcista en el mediano plazo. Martín, y en cuanto al mercado cambiario, antes de las elecciones, se dijo, y ayer algunos diarios internacionales lo replicaron, de que el gobierno iba a tener que hacer una corrección en cuanto al dólar, al tipo de cambio, Sí, y se pronosticaba exacto. una devaluación. ¿Vos ves que el gobierno tenga voluntad política en este momento? Ya dijo Caputo que no van a cambiar las bandas. Ahora, ¿ves el Hmm. gobierno más interesado en que el dólar esté en la zona en los 1500 o más interesado en que esté en la zona de 2300, por ejemplo, bueno, para hacer un ancla inflacionaria, para terminar de controlar la inflación y demás? ¿Cómo Bueno, lo mira, ves? voy por partes. A ver, que el dólar ayer haya caído poquito,
para mí es una buena señal dentro de lo que es el equilibrio macro, ¿no? Ujú. Para mí, si el gobierno dejaba caer el tipo de cambio a 1.300 y otra vez endulzarse con esa caída del tipo de cambio, para mí en el mediano plazo es más peligroso. Obviamente, Mariano, siempre uno en finanzas es flujo mata fundamentos. Yo, digamos, si vos crees o si el mercado se hace la ilusión de que Argentina con un tipo de cambio a 1.300 es sustentable y te va financiando, bueno, esa película, o si querés, déjamelo exagerar, esa fantasía, por exagerar el término, te puede durar mucho más tiempo, ¿no? Eso, si querés, desde lo conceptual. Que el gobierno me parece que acá no creo una devaluación, llamarlo como un salto devaluatorio, ¿no? Yo creo que acá lo que se está debatiendo en el mercado es el régimen cambiario. ¿A qué régimen cambiario vamos? ¿No? Si vamos a un régimen en el cual el gobierno, como establece ahora, tiene bandas, cuando estamos bandas, eso tiene dos impactos, ¿no? El primero es tratar de anclar expectativas en cuanto a cuál es el techo y después cuál es el piso. Es importante porque es cuando el Banco Central compra. ¿No? Ajá. El Banco Central, que en este esquema cambiario no puede comprar dólares y el tipo de cambio no está en 900 hoy en día. Como es en 900 no llegas nunca, digamos, porque la macro argentina no tenés ese sobrante de dólares para que el tipo de cambio caiga mucho, entonces ahí el Banco Central no compra y la única vía que tenés para acumular reservas internacionales, que es la gran debilidad del programa, dentro de todos los ítems que te puedo nombrar, te doy un montón de pulgar para arriba en cuanto a la política fiscal, inflacionaria, un poco de crecimiento relativamente estable, pero bueno, ahí en la parte del sector externo es donde te faltan reservas. Un poco por herencia, otro poco porque te dejaste estar, pero un poco la exigencia ahí es de tener reservas internacionales. ¿Por qué necesitas las reservas internacionales? Bueno, para evitar que te pase lo que te pasó en el último trimestre, esta volatilidad del tipo de cambio y suba del riesgo país, ¿no? Entonces, los bancos, el inversor, entiendo que te está exigiendo acumular reservas internacionales. Bajo este esquema, es como que es el huevo o la gallina, porque el gobierno dice, mira, si yo hago todos los deberes, tiene que haber entrada de capitales y con esa entrada de capitales acumulo reservas. El otro lado del mostrador te dice, no, acumular reservas y vas a ver cómo te baja el riesgo de financiamiento y ahí te entran capitales, como un círculo más virtuoso. Entonces, ahí eso es el debate hoy en día, María. Si vos me preguntás a qué es lo que esperamos, mira, para el corto plazo yo creo que el gobierno hasta tanto empiece a crujir el mercado cambiario, no va a mover el esquema de bandas. Así que a mí me parecería bien que el tipo de cambio hoy se mantenga cerca del techo de las bandas actuales, como también para dar esa sensación. Imagínate, Valero, que si vos bajás mucho el tipo de cambio, automáticamente el mercado te empieza a testear, bueno, ¿cuándo va a volver a llegar al techo? ¿No? Entonces, si vos te alejás de ese techo de la banda, tus expectativas de salto de tipo de cambio, si querés de ajuste, aumentan y eso te arrastra a las tasas de interés más altas. Entonces, a mí me parece, si vos dejás el tipo, esto es una opinión no es una proyección, es decir, ¿qué sería lo tranquilizador para mí? ¿No? Vos tenés un tipo de cambio, no sé, 1.500, eso en términos, vos lo ves en términos relativos, es un tipo de cambio cómodo, como dice Caputo, estoy de acuerdo, podría ser mejor, pero bueno, es un nivel bueno para un buen nivel de tipo de cambio, vos ahí con eso anclás expectativas y con eso podés bajar un poco la tasa de interés, ¿no? Entonces, fíjate que ayer no solo el tipo de cambio fue un poco amarrete en esa baja, sino que las tasas de interés también subieron un poquito, ¿no? Entonces, Claro. en el equilibrio acá, en definitiva, una vez que pase esta borrachera de lo electoral y demás, Argentina tiene que sentar las bases para crecer sostenidamente Y, y sin riesgo de esa volatilidad extrema. y te hago una última, muy cortita, pero de acuerdo a lo que vivimos en estos últimos 2 años, ¿vos en este esquema cambiario ves más incentivos para que los inversores vuelvan a hacer carry trade con tasas altas o se prevé una baja de tasas o que las tasas le pueden ganar al dólar o ves que el mercado se va más a dolarizar que a pesificar? Bueno, yo creo ahí, Mariano, puede haber un poquito de todo. Tampoco es que el Claro. carry trade siempre es malo. Siempre lo importante acá es tener estabilidad en las expectativas y bueno, No, obviamente hay no gente lo que dije como necesita... algo malo, ¿eh? Lo dije como No, conveniencia de no inversión. digo... ¿Cómo ves que la Sí, sí, gente va a no reaccionar? quise decir que a tu afirmación, sino al punto Claro, de que
uno en el mercado, a veces algunos meses podés ganar, otros perder. A mí me parece que hoy Argentina tiene mucho oportunidad, porque vos ves que los bonos están relativamente baratos, tienen recorrido alcista, las acciones también, entonces como que decís, mira, me puedo cubrir, es como que le bajás el precio a la cobertura. ¿Por qué te cubrís menos? Y porque crees que hay inversiones que te pueden mejorar más, ¿no? Ajá, Es decir, independientemente del dólar. Vos pensás que el Merval hoy está en 1.800 puntos, bueno, puede llegar a 2.200. Y hay claro. muchos valores en muchas empresas. Por lo tanto, es como que si salís de este tipo de cambio, de ganarle al dólar continuamente y demás, bueno, a veces ganás, pero quizás te estás dejando oportunidades de lado, ¿no? Fíjate que Ujú, los bonos pueden subir, hoy están en 65, $70 y hay muchos bonos que pueden subir $10 más tranquilamente, ¿no? Y claro. también te pagan cupones. Entonces ahí es como, Mariano, una cosa es el catenacho, digamos, en cuanto a las inversiones, es decir, uy, con ganarle al dólar estoy tranquilo, y después el otro es, bueno, una estrategia más ofensiva, es decir, bueno, tratar de ganarle a los índices, ¿no? Tratar de ganarle al Merval, tratar de ganarle al índice de bonos emergentes y demás. Yo creo que Bien. todo esto, Mariano, lo que deja es una sensación de que obviamente en Argentina vamos a seguir discutiendo un montón de cosas, pero lo que tenemos que sacar un poquito son los escenarios binarios, ¿no? En el Claro, sentido, o se va todo al tacho o nos vamos al paraíso. Eso claro. para nosotros los economistas es una tortura, porque estamos todo el tiempo planteando escenarios extremos, cuando en el medio, Para los digamos, ciudadanos es una bueno, tortura, el que no saben qué o, hacer. o, ¿Qué hago? o ¿Lo pongo en plazo fijo? ¿Me compro dólares? ¿Qué hago? eh, Mucha gente la eh, pasa mal porque hay tantos claro. cambios, ¿no? Sí, no, y sobre todo te lo digo de otra manera, Mariano, esto golpea, la volatilidad es el veneno para la inversión. ¿Con qué Claro. podés invertir vos si no tenés previsibilidad? Y yo creo que Exacto, Argentina lo claro. que tiene que lograr es tratar de salir de esos contextos tan volátiles, y obviamente podés subir, puede bajar, digamos, como todos los países, no hay una fórmula mágica, pero por lo menos no tener esos escenarios binarios. Fíjate, Mariano, lo que fue este año. Si yo te muestro lo que fueron los vaivenes de los precios, es decir, bueno, un cliente que se siente enfrente y tiene que invertir para la economía real y dice, bueno, yo espero. Claro. Entonces yo creo que por eso tenés un nivel de actividad que está frenado desde febrero, y ojalá se abra esa llavecita de la expectativa positiva y de esta previsibilidad que le dé rumbo, que le dé rienda suelta a la inversión, porque acordate, Mariano, sin inversión no hay crecimiento del empleo, Así y es. mucho menos de los salarios reales. Así Así que es. bueno, es la historia de Argentina, ¿no? Perfecto, Martín. Un lujo como siempre. Te agradezco muchísimo Bueno, por tus clarísimas explicaciones. Y bueno, seguramente nos estamos manteniendo en contacto. Gracias por todo. bueno, muchas gracias a vos, un abrazo. Adiós. Martín Polo, el jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.